Bé, bona tarda. Benvinguts una vegada més a l'Ateneu Barcelonès, en aquest nou acte de la secció d'Arts Visuals. Avui jo només estaré un minut aquí dalt perquè no sóc jo qui presentarà aquest acte, sinó que ho farà l'Alba Font. I si vinc aquí avui és només per presentar-vos a l'Alba, que és la nova adjunta de la secció i que a partir d'ara, i des de fa ja un temps, m'està ajudant a l'organització de les activitats de la secció. I abans de començar aquest acte em semblava que era bo poder-la presentar en societat i que, per tant, l'Alba, que ve del món del disseny, també ens està portant noves mirades al voltant de les arts visuals, no només centrades en les arts plàstiques, i amb aquesta intenció hem organitzat aquest acte d'avui amb la Raquel Pelta, que tot seguit us presentarà la mateixa Alba, que ha sigut la instigadora d'aquest acte. Gràcies, Alba, benvinguda. Gràcies, Bernat. Benvinguda, Raquel. Gràcies. I endavant. Bueno, bona tarda, gràcies a totes i a tots per venir. Com deia el Bernat, jo ara us presentaré una mica la trajectòria, que és molt àmplia, de la Raquel. Ella ens parlarà del tema que tractarem avui i després al final tindrem una estoneta per fer preguntes. Val? La Raquel Pelta és historiadora del disseny especialitzada en perspectives socials de la disciplina. També és professora en el grau de disseny de la UB, és autora de diferents articles publicats en llibres i revistes especialitzades. De fet, actualment la podeu llegir més o menys quan pot, a la revista Experimenta, on té una columna que es diu Por el pan y por las rosas. També és comissària de l'exposició que hi ha actualment al Museu del Disseny, la de disseny gràfic, que està ara a la planta de baix, que es diu Dissenyes o treballes, que està centrada en el disseny gràfic de l'estat espanyol dels anys 80 fins al 2003. I dins la història del disseny, com deia abans, està especialitzada en la relació de la disciplina amb els aspectes polítics i socials. És a dir, com totes aquestes relacions es van interconnectant i, de fet, això és part del seu interès que l'ha portat a investigar sobre el que ens parlarà avui, que és disseny gràfic i franquisme. Moltes gràcies, Raquel, per haver vingut. Passo paraula. Moltes gràcies, Alba, i moltes gràcies per la invitació. Y gracias a tothom. Y bueno, voy a hablar en castellano porque mi catalán es un poco de niña de un año aproximadamente y medio, una cosa así. Bueno, gracias, vuelvo a repetir, por estar aquí esta tarde. Y voy a empezar, bueno, mi conferencia, como pueden ver, se titula Con el máximo decoro. Y empezaremos. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, esta cita que pongo aquí corresponde a una orden ministerial, como pueden ver, emitida por el nuevo Estado franquista el 15 de octubre de 1938, como figura ahí, que bueno, se hablaba, como están viendo, de que se atenta con frecuencia, que alarma contra el prestigio artístico nacional en la reproducción de efigies, símbolos, etcétera, etcétera. Con esta frase y con otras similares, como esta, he resaltado en rojo lo que da título a esta conferencia, ¿no? Pues con la cita anterior y con estas frases que pongo a continuación, que era una frase que aparecía en un expediente de censura de una lámina sobre tema carlista que intentaba imprimir Seix y Barral. Bueno, pues con estas frases se venía a justificar la existencia de una censura durante la dictadura franquista, basándose pues, en una supuesta calidad artística cuyas directrices, y ya lo adelanto, nunca se definieron con claridad. De esta manera se justificaba una censura que fue arbitraria y a todas luces pues, injustificable y que duró aproximadamente 40 años y bueno, que llevó al diseño gráfico y a la ilustración a vivir una de las etapas, desde mi punto de vista, más críticas de su historia reciente. Porque la realidad es que, aunque digan estas frases de los símbolos, etcétera, no solamente afectó esa censura a los símbolos y a las composiciones relacionadas con la propaganda del movimiento, como decía la orden ministerial, sino que alcanzó prácticamente a todas las manifestaciones gráficas en general.
Y así se puede deducir de los datos que constaban en las solicitudes que se hacían para pasar el control de la censura, en donde se indicaba lo siguiente, ¿no? Esto era lo que tenían que controlar cuando se enviaban todo tipo de elementos gráficos para que pasaran la censura. Por ejemplo, las armas de España, colores, banderas, no lo voy a leer porque lo están viendo ustedes aquí, del movimiento, representaciones de figuras, episodios, lugares de la historia de España, de la cruzada, de la revolución, entre mayúscula. Lo he puesto tal vez como venía en los datos de la solicitud. Pero, como pueden ver aquí, no solamente era lo que acabamos de decir de las armas, colores, banderas, emblemas de España, sino que también los grabados de todo género, las portadas de novelas, las ilustraciones, los carteles, pancartas, pasquines, periódicos murales, las propaganda de cines, teatros, salones de baile, cromos, es decir, prácticamente todo, ¿no? Porque no sé si aquí se dejaban algo, ¿no?, que no tuviera que pasar por ese control, ¿no? Y aquí pues hablaba también, pues como esto es todo el mismo documento, ¿no? Que bueno, tenía que pasar por censura previa autorización, insignias, pasquines, todo esto. Y además no se autorizaba ninguna portada de libro sin pasar la censura. La censura era una censura previa y cuando se autorizaba se tenía que hacer constar, pues como se indica aquí, las fechas, el número de expediente, etc. Es importante tener en cuenta esto porque casi todo el mundo cree que había una censura de moral. Y efectivamente había una censura de moral que correspondía a las jerarquías eclesiásticas, pero también todas las publicaciones tenían que pasar por una censura de plástica que llegó a afectar a la estética de los elementos del diseño gráfico y de la ilustración. Pero antes de entrar en las circunstancias en las que se desenvolvieron el diseño y la ilustración durante la dictadura franquista, considero importante hacer una breve referencia a la Segunda República, porque el periodo republicano se ha considerado siempre, en todos los ámbitos de la cultura, pero también en el del diseño gráfico y de la ilustración, una edad de plata, ¿no?, para el diseño tanto español como para el diseño catalán. Como todos ustedes saben, el 14 de abril de 1831 se produjo la proclamación de la Segunda República y, aunque la monarquía se había desplomado, el cambio de régimen político no significó la desaparición inmediata de la mayoría de las viejas estructuras de una España que era una formación social de desarrollo desigual, que era heterogéneo, que estaba cargado de problemas, algunos procedentes del pasado y otros derivados de las nuevas circunstancias que se habían dado pues, a partir de la pérdida de las colonias del año 1898, ¿no? Ese dolor que había en aquel momento, pues todo eso se estaba arrastrando. Y desde el punto de vista artístico, que es el que afectaba directamente al diseño gráfico y a la ilustración, porque entonces diseño gráfico, ilustración y arte no estaban separados como están hoy en día, no había esa zanja de que el arte es una cosa y el diseño es otra, sino que de hecho muchos profesionales de diseño gráfico eran artistas que se dedicaban al diseño, que tampoco se llamaban diseñadores, sino artistas comerciales, por ejemplo, croquistas, dependía un poco. Bueno, pues también, ¿no?, digamos que va a haber una relación con lo que sucedía en el mundo del arte y que hay que entender para comprender también lo que pasó en el mundo del diseño gráfico. La Segunda República fue un momento de confrontación entre la vanguardia y entre la decadencia, entre lo viejo y lo nuevo. La lucha no fue tan sencilla y eran unas diferencias, unas confrontaciones que se venían arrastrando ya desde comienzos del siglo XX, pero que se remontaban ya en épocas anteriores al siglo XIX. Se puede decir que en el momento en que se produjo el cambio político, la actividad artística dominante seguía anclada en el pasado. Seguían existiendo los mismos géneros artísticos tradicionales,
existía el regionalismo, los géneros más anecdóticos, la mirada folclórica o folclorista. Eso convivía con el simbolismo, con el Art Deco y con las propuestas de algunos artistas que ya estaban en contacto con las vanguardias, ¿no? En Cataluña es muy evidente toda la relación que hay de una literatura experimental con el dadaísmo, con el futurismo, ¿no? Con esos movimientos. Y, por ejemplo, en otros lugares pues había, digamos, el ultraísmo, no se puede considerar un movimiento, bueno, pues sí, un ismo de alguna manera, pero ya se veía que a pesar de la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, pues ya había empezado a entrar nuevos lenguajes de las vanguardias que a partir de los años 30, durante el periodo republicano, ya se asumen de una manera más clara y hay cada vez más artistas comprometidos con ese punto de vista vanguardista. Esto va a llegar también al campo del diseño gráfico, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en lo que hacían en algunas editoriales ya en el año 29 y 30, es decir, antes de la República. Y vemos, por ejemplo, esto de Ramón Pujol, porque aunque existía una censura en la dictadura de Primo de Rivera, afectaba más al contenido que a la estética o que a las formas. Y aquí vemos, por ejemplo, de los años 30, la llegada de Mariano Rawicz y Mauricio Amster, que bueno, eran polacos y entonces aportaban la visión de esas vanguardias centroeuropeas, viéndose aquí, por ejemplo, estas portadas, como había referencias a la tipografía dadaísta, la tipografía, al uso de la tipografía desde el futurismo, etcétera. Aquí, por ejemplo, de esto de Enric Climent, también publicaciones o esta ilustración para la revista Blanco y Negro, que tiene mucha relación pues, con los movimientos artísticos más de vanguardia que había en la época. Pero también convivían con un Art Deco bastante relacionado con lo que se estaba haciendo en Europa, con un lenguaje de Art Deco más popular, pero también con muchas referencias a las vanguardias, como vemos aquí en estos envases del perfume de maderas de Oriente, de Edouard Genet, y Manuela Ballester, por ejemplo, una cubierta para la editorial Zenith y otra portada para la revista Blanco y Negro. O, por ejemplo, los carteles de Renault para el Patronato Nacional de Turismo, o los de Josep Morel, que estaban dentro de las líneas de un Art Deco, pero un Art Deco que era bastante avanzado, ¿no? Había incorporado bastante bien los lenguajes de vanguardia. Digamos que en la época, los años de la dictadura de Primo de Rivera, se había creado ya un clima de aceptación de ciertas vanguardias, pero había existido, como acabo de comentarles, una censura que había hecho que algunas publicaciones desaparecieran. A partir de la llegada de la República, aunque existía también censura, era una censura de otro tipo, de otras características, porque la República siempre desde sus inicios se vio amenazada y hubo secuestro de publicaciones. Sin embargo, había una libertad de expresión que se defendía en la Constitución y, bueno, pues ahí fue creciendo, además, pues un compromiso político, una aceptación de las vanguardias, una aceptación de nuevos lenguajes que, digamos, si bien la República no tomó medidas que favorecieran el diseño gráfico o la ilustración como tal, sí que creó un clima de libertad y además había, como ya saben, una defensa de la enseñanza, de la educación, se creía firmemente en la educación y en la enseñanza y se tomaron medidas que fomentaban, por ejemplo, la lectura, ¿no? Se creó, por ejemplo, antes de la Guerra Civil, unas 20.000 nuevas bibliotecas. Todo esto hizo que el sector editorial tuviera un mercado, fuera creciendo y, por ejemplo, se creó el Sindicato Exportador del Libro Español,
cuyo objetivo era llevar los libros a América. Se instituyó la Feria del Libro en el año 1933. Con estas medidas y al calor pues, de un ambiente jubiloso por ese cambio político hacia una mayor libertad, pues produjo una avalancha de publicaciones que bueno, mostraron una renovación del diseño gráfico, ¿no? Y en gran parte fue consecuencia de la decisión de los editores, avalados por el marco institucional, en este sentido un marco amplio, de, digamos, salir a la calle a conquistar a nuevos lectores, y bueno, pues eso hizo que recurrieran a profesionales del diseño gráfico, llamamos diseño gráfico, y a ilustradores que empezaron a llevar a las cubiertas de las publicaciones, ¿no? En este caso de una revista, las conquistas de las vanguardias, y empezaron a trabajar pues, en las líneas del constructivismo ruso, de la nueva tipografía, del uso, pues, como ven aquí, de una fotografía que tenía referentes de la nueva objetividad, por ejemplo. Empezaron a aceptarse las propuestas de la nueva tipografía de Chihol y otros autores de ese periodo, y lo vemos, por ejemplo, en revistas como puede ser Gaceta de Arte, que estaba dirigida y diseñada por Westerdahl, que esa cabecera además surge por la visita que él hace a Alemania y el contacto que tiene con la Bauhaus, y él quería que Chihol le diseñara una cabecera. Eso no se pudo producir porque llegó la guerra. O, por ejemplo, vemos la revista Art de Kraus-Vidal, que se producía en Lleida, o Nueva Cultura, que tenía una fuerte carga crítica y que vemos claramente en Renaud y en Montleón las influencias, ¿no? del fotomontaje soviético y el fotomontaje sobre todo dadaísta, en este caso concreto el fotomontaje dadaísta, o las corrientes racionalistas que habían ido entrando pues, a través de revistas como AC, documentos de actividad contemporánea, o publicaciones como Octubre, que estaba dirigida por Rafael Alberti y fundada con María Teresa León, que se ve claramente cómo hay influencias de la Bauhaus, de la estética centroeuropea, del constructivismo ruso, del neoplasticismo, o estas publicaciones, Orto, ¿no? Una publicación que se editaba en Valencia. Renaud se ve claramente esas influencias que tiene de esas vanguardias tipográficas europeas, ¿no? Y aquí vemos un fotomontaje con mucha influencia dadaísta de Manuel Monleón. Esto llegó incluso a los anuncios, ¿no? Anuncios que estaban publicados en la revista C, pero que esto se fue incorporando y que vimos que se empezó a usar el aerógrafo, se empezó a usar los fotomontajes, se empezó a usar las fotografías con puntos de vista avanzados, se rompía con el marco de la foto y se colocaban las imágenes a sangre. Bueno, tipografías que tenían mucho que ver, vuelvo a decir, con todas esas aportaciones de las vanguardias de aquel momento. Estos son algunos de los ejemplos que podían mencionarse y que recorren esa década de los 30. No voy a hablar del cartelismo de la Guerra Civil, que todo el mundo conoce. Lo cierto es que esa vía de conexión que había con las vanguardias europeas, esos intentos de ser modernos, se van a ver cortados abruptamente, no solamente por la presencia de una guerra, que ahí sí que se continuó trabajando en esta línea, sino sobre todo porque el franquismo supuso una ruptura con ese pasado vanguardista. Eso no significa que no hubiera personas que intentaran seguir en una línea de continuidad. Eso no significa que, por ejemplo, Ricard Giralt Miracle no tuviera la intención y continuara haciendo en la medida de lo posible un enfoque vanguardista como lo había vivido él en los años 30. Pero lo cierto es que el cambio fue muy grande y luego voy a poner imágenes porque se va a ver bien ese cambio. Como sucedió en todos los órdenes de la sociedad, el panorama artístico y cultural tras la Guerra Civil hubo de iniciar su reconstrucción en el marco de un régimen político que
tenía como elementos fundamentales la propaganda y la censura, y bajo un gobierno de un dictador que rechazó siempre a los intelectuales. Un ejemplo de esa actitud es que en el año 45 le proponen la formación de un gobierno de intelectuales como una fórmula de transición hacia la democracia. Y en la carta que le habían escrito haciéndole la propuesta, él escribe GG, como diciendo, vale, sí, ¿no? Para entender la evolución del diseño gráfico y de la ilustración en el periodo franquista, hay que situarlo dentro del panorama artístico general del franquismo. Aunque se cerró ese camino de continuidad de la vanguardia, en realidad hay que decir que no existió una orientación plástica determinada que fuera capaz de definir cómo tenía que ser la actividad cultural y artística. En los primeros momentos, algunos intelectuales falangistas, sobre todo falangistas, y algunas instituciones aspiraron a la creación de una estética inspirada o incluso directamente emparentada con el fascismo alemán o con el nazismo alemán, perdón, o el fascismo italiano, y discutieron cuál tenía que ser el arte más adecuado para reflejar las ideas del movimiento, ¿no? Al amparo del movimiento. Pero a partir de 1943, esas ideas, ese ideario, que nunca se concretó en nada, porque todo eran palabras grandilocuentes, fue diluyéndose hasta desaparecer, porque, claro, las tornas estaban cambiando en la Segunda Guerra Mundial y la cercanía a las potencias del eje, pues había que derivarla hacia otro lado, ¿no? Y entonces toda esta idea al principio de crear un posible arte propio del movimiento, arte más bien falangista, llegó hacia la desaparición, fomentándose una perspectiva de retorno a un tradicionalismo de corte clásico, pero de un corte clásico excesivamente clásico, por decirlo de alguna manera, que eso va a perdurar hasta aproximadamente 1951, cuando con la Bienal Hispanoamericana de Arte empieza a cambiar un poco el panorama, y aunque dentro del Estado español se seguía esas líneas de tradición, de tradicionalismo más que de tradición, de tradicionalismo, de cara al exterior se estaba vendiendo la vanguardia informalista. En un intento, ¿no?, de acercarse, por lo menos estéticamente, a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y en el resto de Europa. Hay que recordar también que a finales de los años 40, en Cataluña, había aparecido Daualset, ¿no?, que suponía una cierta continuidad y unas ganas de tener una continuidad con unas vanguardias que habían sido paradas en su evolución por la Guerra Civil. Sin embargo, como acabo de decir, las propuestas estéticas del franquismo fueron siempre demasiado vagas, se quedaron en una retórica vacía. Lo que tenían claro era qué estética había que negar. Y también tenían claro que había que poner una estética al servicio de la gloria, del destino a lo universal, del imperio, del pasado heroico. Pero lo que no supieron o nunca contaron realmente fue cómo articular y concretar esa estética del imperio, ¿no?, o de la gloria y del destino a la universal. De hecho, los primeros textos que hay de los años 40 hablan de la estética de las muchedumbres, para aludir a un arte que fuera grandioso, de actos de masas, un arte ritual muy cercano a lo que estaban haciendo los nazis o estaban haciendo, pues, los fascistas italianos, ¿no?, de sacar las masas a las calles, hacer grandes manifestaciones con símbolos, etc. Bajo esos presupuestos ideológicos se retomó la jerarquía de las artes que las vanguardias habían intentado abolir y se situó en un primer plano, por ejemplo, la arquitectura, porque era un símbolo de poder y de perdurabilidad. Y así, por ejemplo, lo demuestra la admiración que sentían hacia el Escorial y la imitación, por ejemplo, de la arquitectura herreriana en edificios como el Ministerio del Aire de Madrid,
de Luis Gutiérrez Soto, que había sido un arquitecto racionalista en los años republicanos y que, como ven aquí, empiezan en el año 43 y finalizan en el 58. En esa época también se hace un edificio similar para el Museo de América, por ejemplo, ¿no? Que, como ven, pues era una arquitectura grandiosa. Por supuesto, no podemos olvidar la construcción del Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, estos eran sus referentes máximos. Y en lo demás, en la pintura y demás, vuelvo a decir, volvieron al regionalismo, al tradicionalismo, al costumbrismo. Luego comentaré un poco por qué. Porque de lo que se trataba básicamente era de buscar la esencia de lo español en las manifestaciones estéticas. Y concluyeron que la catolicidad era uno de los rasgos que mejor definían la cultura española. Y sobre todo, algo en común a todas las teorías del momento fue la insistencia en la decadencia del arte desde, según ellos, desde el impresionismo o incluso desde el romanticismo, porque creían que había un firme divorcio entre el arte de vanguardia y las masas. Identificaban además arte espiritual con arte humanizado. Incluso tomaban a Ortega y Gasset y lo reinterpretaban un poco de una manera literal, ¿no? Cuando hablaban de un arte deshumanizado, creían que significaba que no había figura humana, o sea, estaban en contra de la abstracción, ¿no? Y sobre todo insistían en algo de vago contenido que se llamaban estilo y que defendían que tenía que ser, y palabras más o menos textuales, que fuera un estilo joven y viril, un estilo espiritual, no deshumanizado, en expresión de la época. Por ejemplo, había frases como la de Fray Justo Pérez de Urbel, que en su ensayo El arte y el imperio, que publicó en el año 38 en la revista Jerarquía, decía lo que están viendo aquí: el arte proyectará su luz sobre el imperio, le iluminará, le glorificará, el imperio sostendrá el arte, le protegerá, enderezará sus extravíos, apoyará sus iniciativas y alentará sus esfuerzos. Eso se quedó en un mero deseo, reducido a una simple expresión megalomaníaca, cuando se toparon con la realidad de que, bueno, lo que se había vuelto a imponer era el academicismo de corte más tradicional y además, una cuestión, no había dinero. Había propuestas de derrumbar, por ejemplo, en Madrid toda la Gran Vía, porque había muchos edificios racionalistas. Pero claro, si derrumbaban tenían que construir y no había dinero para hacerlo. Recordemos que están saliendo de una guerra, ¿no? Y digamos que además ese academicismo que había estado de alguna manera agazapado durante los años republicanos, pues logró imponerse, evitando cualquier veleidad vanguardista, porque además las vanguardias estaban relacionados con el pensamiento de izquierdas, ¿no? Y además había un máximo representante que era Picasso, y hay que recordar aquellos grabados que había hecho contra Franco, el Guernica, etcétera, etcétera, ¿no? Decía Valeriano Bozal que había que evitar cualquier veleidad vanguardista y de esa manera se cerraba la influencia al extranjero, por lo menos, como he dicho antes, hasta 1951, momento en que ya las cosas empiezan a cambiar, por lo menos de cara hacia el exterior. En esa realidad no fue posible poner en práctica un estilo imperial, que solamente, desde mi punto de vista, quizá se logró de manera parcial en la ilustración gráfica, porque ahí sí que parece que hubo una mayor facilidad, dado que es mucho más fácil trabajar con los medios impresos que hacer, por ejemplo, edificios o hacer grandes esculturas o grandes pinturas, etc. Y, como acabo de decir, en parte por limitación económica también, pero también porque el franquismo había más una mentalidad que una ideología como tal, en la medida en que, desde mi punto de vista, y como coincido con algunos investigadores del franquismo, lo que hizo Franco fue fomentar que hubiera diferentes familias políticas que nunca se llevaran demasiado bien entre ellas, ¿no? Y entonces, con eso, se mantenían posturas encontradas que los salvaguardaban de que hubiera alguna que ocupara su lugar.
El final de la Segunda Guerra Mundial significó la necesidad de salir del aislamiento, el paso del régimen totalitario a democracia orgánica, todo esto entre comillas democracia orgánica, y por tanto el olvido de los antiguos devaneos con Hitler y Mussolini, y eso se concretó en la promoción exterior de las propuestas, por ejemplo, del Grupo El Paso, como acabo de comentaros. Ahora bien, si realmente no existió un arte del franquismo como tal, con un lenguaje que fuera característico y propio, sí que, como acabo de decir, hubo dos campos en donde sí que puede haber una cierta aproximación, y esos fueron el diseño gráfico y la ilustración. Pero hay que matizar esta afirmación, porque con ello me estoy refiriendo a lo que hoy denominamos diseño gráfico, a que lo que hoy denominamos diseño gráfico fue un medio para hacer que los símbolos legitimadores del régimen de Franco fueran permanentemente visibles, y a que entendió también que las imágenes, como decía Valeriano Bozal en 1976, no reproducen la realidad, sino que contribuyen a construirla. Eso de que las imágenes construyen la realidad lo sabían muy bien los falangistas, y aunque no hubo directrices claras en ese nuevo Estado, como se autodenominó el Estado franquista, se fabricó no solo unas imágenes propias y declaradamente partidarias, sino otras que eran mucho más sutiles. Porque, por ejemplo, en la revista Vértice, que era una de las revistas principales de Falange, una revista muy lujosa, y en otras muchas, esta todavía en plena guerra y en plena posguerra, no va a haber nunca un reflejo ni del racionamiento, ni de la pobreza, no va a aparecer eso. Son imágenes a veces más sutiles y que cuentan que todo está bien, que se vive fenomenal, que, bueno, que todo va bien, ¿no? Esto es una imagen de Ángeles Torres Cervera, que fue directora de la revista Vértice, algo inédito, directora de arte, porque las mujeres normalmente no estaban dirigiendo ningún tipo de revistas que no fueran femeninas. O este anuncio, por ejemplo, de la revista Mujer, que toma elementos propios del fotomontaje del construccionismo soviético, pero el fondo, como pueden ver, es la bandera española, y todo parece estupendamente. Estamos hablando del año 39. Si acaban de salir de la guerra, están en una pobreza absoluta, hay hambre, hay muerte, hay gente en campos de concentración, ¿no? Aquí parece que todo está fenomenal. Y aquí, en los años 40, el año 44, un cartel, bueno, de Czerny, ¿no? En este caso. Incluso en los primeros momentos se mantuvieron las aportaciones estéticas de las vanguardias. Por ejemplo, véase estos anuncios, que son nada más terminar la guerra. A mí me gusta mucho el de Mao, porque me recuerda algunas cosas que pasan ahora, cuando hablan de las cervezas y la auténtica libertad en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí se puede ver en esos anuncios que eran de un periódico, esos filetes gruesos, ese punto, esa tipografía de palo seco, que son todavía elementos propios de la vanguardia. Ahora bien, el franquismo, consciente del valor de las imágenes, siempre se ocupó de su control. Y si hablamos de los símbolos del Estado, no se puede decir que hubiera una identidad corporativa, como la entendemos hoy en día, que hubiera unos programas desarrollados por el Estado, pero sí que existieron programas iconográficos y simbólicos que el Estado franquista extrajo de una mañada tradición para justificar como cruzada lo que había sido un golpe de Estado. La mitificación del alzamiento se convirtió en la elaboración franquista de una historia y de una identidad propias. Y la obsesión por los símbolos procedió sobre todo de la ideología falangista, que quizá fue la única corriente ideológica con cierta fuerza a la que se agarró en parte el franquismo, y que a la vez tenía una íntima relación, y eran profundamente, Serrano Suñer era profundamente admirador de Mussolini, y bueno, conocían perfectamente la retórica y cuestiones de estética, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido se inventaron mitos, rituales, cultos, entre ellos, por supuesto, el dispensado al líder de la patria, por ejemplo, este año de 1937, en un panfleto, o por ejemplo, este cartel del año 38, ¿no? Que hizo que, bueno, que esto llegara, pues esto estaba en la vida cotidiana de todo el mundo en ese momento. Incluso en las revistas infantiles como Flechas y Pelayos, pues tenemos esa portada y luego un interior, ¿no? Destinado pues a forjar a los pequeños falangistas, ¿no? O los sellos, evidentemente, ¿no? Estaban ahí. O campañas, por ejemplo, ya del año 44, cuando de lo que se trataba era de decir que gracias a Franco no estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que gracias a Franco se mantenía la paz de España, ¿no? Y pinturas, esto ya no es diseño gráfico, pero es una pintura de la alegoría de Franco y la Cruzada, de una pintura mural, que luego se convirtió en algunos sitios en ilustraciones que se utilizaron, ¿no? Y existen toda una cantidad de iconografía interesantísima sobre el tema. Una de ellas, la imagen no la he podido traer, pero es Franco como Santiago Matamoros, a caballo, peleando ahí con la espada, ¿no? Con las huestes, en fin, ¿no? Y precisamente esa obsesión por los símbolos, digamos que llevó a que existieran normas rígidas que regulaban su uso y hubo una vigilancia sobre el cumplimiento de esas normas, que quedó en manos de la censura, a la que luego me voy a referir brevemente. Y, por ejemplo, el segundo apartado de la orden del 29 de octubre del año 37 se indicaba que la reproducción de efigies del caudillo y de las figuras destacadas del movimiento estaba sometida a censura ejercida por la delegación del Estado para prensa y propaganda, como ya he comentado al inicio de esta charla. Y esa misma obsesión por los símbolos les llevó a establecer, por ejemplo, el plan iconográfico nacional que regía la producción filatélica española y cuyo objetivo era, además de conseguir ingresos para el Estado por los sellos que iban haciendo, mejorar la imagen de España en el exterior. Y entonces, bueno, en la orden de 5 de julio del año 44 se decía estas cosas que pueden leer: símbolo de soberanía, portador de valores espirituales e históricos en cuanto viene a ser expresión de la entidad autónoma nacional, el sello perpetúa, pasada su momentánea función de franqueo, esa significación a los ojos de la posteridad por obra y efecto del coleccionismo, ¿no? Controlaban todo, también en este caso los sellos. Y en todo eso, bueno, pues se justificaba, ¿no? Pues que había que seleccionar aquellas imágenes que encarnaran los valores positivos, y esto lo decía la orden, y permanentes de la realidad y de la historia patria, pero además, para aclarar más esta idea de los símbolos de la imagen, la historia patria, pues se incluía una lista de los temas exactamente que había que tratar y la iconografía que había que poner. Así, por ejemplo, pues había que elegir personajes de la historia española política, militar, naval, religiosa, pero evidentemente no la de todos, ¿no? Descubridores, decían, conquistadores, evangelizadores, misioneros, entre otros temas. Por ejemplo, las imágenes de las mujeres eran las mujeres en los trajes regionales, o vírgenes Marías, o, por ejemplo, santas, se hicieron sellos de santas, o sea que los temas estaban muy claramente delimitados. Por ejemplo, entre esos temas pues estaban aquí los retratos del Capitán Aya y de Joaquín García Morato, pues que eran dos de las figuras del franquismo, que resaltó el franquismo y que, bueno, que ahora se ha descubierto pues que tuvieron mucho que ver con los bombardeos indiscriminados de la población que huía, en fin, lo estamos descubriendo recientemente, ¿no? O aquí, por ejemplo, estos otros sellos, ¿no?, de tema religioso, que estaban realmente, pues eran muy habituales, porque formaban parte, como acabo de comentar, de esa lista de temas. Y el canon de las imágenes elegidas para los sellos, pues respondía, por tanto, a la línea de propaganda utilizada por el régimen de Franco, ¿no? Otra cuestión, en esa línea de propaganda se trataba de reescribir la historia, y si para ello los fascistas italianos, por ejemplo, habían retomado la historia de la antigua Roma,
y los nazis la de la Alemania medieval, pues aquí se recurrió a la época de los reyes católicos y al imperio, ¿no? Entonces se retoma el símbolo de los reyes católicos, el emblema de los reyes católicos, el águila de San Juan. Lo que pasa es que se cambia y ese tanto monta pues se sustituye por una grande y libre, y bueno, pues hay una serie de cambios, ¿no? Que por ejemplo el yugo y las flechas que representaban el nombre de Isabel y Fernando, los falangistas se apropian y lo hacen suyo, ¿no? Y lo incluyen, ¿no? Por eso actualmente se está discutiendo, en algunos foros se ha discutido si este símbolo es inconstitucional, y hay gente que habla de que no es inconstitucional porque es de incultos decir que es inconstitucional a algo que procede de los reyes católicos. En realidad es una manipulación histórica, ¿no? Donde se ha retomado un símbolo y se ha tergiversado y bueno, se ha usado para otra cosa. Pero además, claro, habría que analizar cuál fue el impacto también de los reyes católicos y qué pasó, ¿no? En esos análisis que hacemos ahora de la historia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos que las características del nuevo escudo pues también se reflejaron y también se controlaron, también se hizo un decreto en el que se especificaba cómo tenía que ser la heráldica, el escudo de España, cómo se tenía que usar, y sobre todo en cualquier comunicación que hubiera del Estado o cualquier publicación que pudiera incluir pues, los símbolos del Estado. Por eso, cuando se va al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, encontramos en las cajas que tienen, en los expedientes de censura, cosas tales como botones de uniformes militares, ¿no? Porque si estaba el escudo o había algún símbolo, también pasaba por el control censor. Entonces había todo tipo de cosas, en esas cajas hay todo tipo de cosas que se puedan imaginar. Bueno, como acabo de comentar hace un momento, no hubo una concreción de ideas estéticas y básicamente pues las imágenes, diseño gráfico y de la ilustración producidas en la inmediata posguerra, digamos que oscilaban en dos líneas, ¿no? Por una parte, unas imágenes más tradicionalistas y otras más apegadas al Art Deco. En cualquier caso, ninguna de ellas, como ya he comentado antes, tenía relación con la realidad. Por ejemplo, en la revista I, que era una revista de Falange para las mujeres, aquí vemos una ilustración de María Ángeles López Roberts, bueno, donde se ve claramente pues, que hay cierto tono Art Deco, pero hacia una idea de una figuración más tradicional. A veces son tipos de ilustraciones un tanto infantilizadas, porque son revistas femeninas, aunque otros casos, por ejemplo, como este, se pone más énfasis en la fotografía. Pero esta fotografía y esta portada del año 43, nadie podría decir que se estaba pasando hambre, que había racionamiento, ¿no? Porque vemos ahí un niño en un coche, en fin, ¿no? O, por ejemplo, este anuncio en la revista I del año 43 también, de un vermut, ¿no? O estas otras imágenes, que son un tanto, 42 y 48, un tanto posteriores, pero que no nos hablan de la realidad, pero que además una, por ejemplo, la de Casablanca, estaría todavía muy cercana en el año 42 a lo que se estaba haciendo en la ilustración gráfica y en el diseño gráfico de los años 20 y 30, y la otra ya está más cercana a una especie de realismo americano, de la publicidad americana. Por ejemplo, aquí vemos anuncios pues, de los años 40 también, que van en esa línea de realmente pues, no hay un reflejo de la realidad. Eso, por una parte, evidentemente era ideológico, ¿no? Se tenía que demostrar que todo iba estupendamente, que todo iba bien. Pero además había alguna idea, ¿no?, detrás, como por ejemplo lo que decía Rafael Sánchez Mazas, que era vicesecretario de la Junta Política, en un texto titulado Confesión a los pintores, que se publicó en el diario Arriba en 1940, ¿no? Y que decía aquí: os pido claramente que pintéis cara al nuevo sol, cara a la primavera y a la muerte, a la gracia, a la virtud, a la juventud, a la armonía, al orden exacto.
Claro, esto choca un poco lo de la muerte con la juventud y la armonía, pero esto entra dentro de la retórica falangista, ¿no? De la glorificación de la muerte joven, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que me interesa subrayar es esto, ¿eh? No pintéis las lacras de la patria, ¿no? No les interesaba nada pintar las lacras de la patria. Y bueno, pues todo eso, digamos, aunque este texto no se dirigió de manera expresa a ilustradores ni a diseñadores gráficos, las imágenes permiten pensar que en esos trabajos de los censores que llegaban a la estética, al tema y a muchas otras cosas, hubiera también cierto control sobre aquello sobre lo que se podía dibujar y aquello sobre lo que no se podía trabajar, ¿no? En realidad, lo que fue pasando es que incluso diseñadores, ilustradores, cartelistas como Josep Morell, que había sido una figura de vanguardia durante los años 20 y 30, después fueron yendo hacia un regionalismo, por ejemplo, sin dejar de valorarlos, ¿no? Porque estéticamente son carteles que son muy interesantes, están bien hechos, ¿no? Tienen una factura bien hecha. Pero si comparamos lo que hacía, por ejemplo, Morell antes de la guerra con esto, pues hay un cambio significativo, ¿no? Y es esa mirada, como he comentado antes, hacia una figuración fácil de asimilar, fácil de entender, que no complica, que es ligera en el caso de la ilustración y el diseño, y que luego con el tiempo pues se fue de alguna manera pues recibiendo la influencia del surrealismo, pero fue siempre un surrealismo, como el caso de algunas cubiertas que había de revistas o en anuncios, que era bastante suave, ¿no? Bastante edulcorado, cosa que también se hacía en otros lugares, ¿no? Aquí en esto de Coronado, en esta portada de la revista Arte Comercial de Coronado, pues podemos ver todavía pues cómo se mantienen ciertas influencias y líneas del Art Deco, ¿no? Que en este caso la influencia de Leye, por ejemplo, muy suavizada, que estaría ahí, pero estamos hablando del año 47, que si lo comparamos con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Con lo que se llamó la escuela suiza, la diferencia es muy grande, es notable. Y si lo comparamos incluso con lo que hemos visto al principio de los años republicanos, desde mi punto de vista hay bastante diferencia, porque aún están trabajando con ciertas influencias surrealistas aquí, pero con un deco que ya es más decadente que realmente que otra cosa. Lo cual no dice que fueran malos diseñadores o malos ilustradores, ¿eh? Yo no digo eso en ningún momento, sino que hay que entender que se tuvieron que adecuar a las circunstancias, a lo que les exigían y de qué manera les hacían trabajar. Artigas, por ejemplo, el famoso Polil, ¿no? Aquí no había una alusión directa a la realidad, pero sí que es uno de los carteles que vemos ahora como un auténtico símbolo de lo que pasaba, ¿no? De cómo tenían que dar la vuelta a los abrigos, de cómo había, bueno, pues polillas, bueno, pues todo lo que sucedía en aquel momento. Aquí vemos un cartel de Teodoro Delgado que va, digamos que en toda esa misma línea, ¿no? de volver hacia una figuración de corte tradicional, que a veces tiene ecos del Art Deco, pero es una Art Deco ya muy poco vanguardista, muy descafeinado, ¿no? Que por otra parte en algunos casos también coincidía con lo que se estaba haciendo en Europa, pero hay que tener en cuenta que en Europa, y esto hay críticas del momento, habían estado viviendo la Segunda Guerra Mundial de una manera muy fuerte y entonces de alguna manera se había paralizado la evolución que había tenido el diseño en ese periodo. Pero aparte de esto, que era lo que había así en la calle, ¿no? Volviendo aquí atrás, por ejemplo, aparte de esto, si tomamos otra vez la idea de si en alguna parte se pudo concretar en algún momento, que luego esto cambió, esas ideas que tenían los falangistas sobre cómo debería ser el arte del movimiento, el arte del franquismo, etcétera, la figura que quizá lo representa mejor es Carlos Sáenz de Tejada, ¿no? Aquí vemos un trabajo una portada para la revista Vértice, y hay que decir que Sáenz de Tejada quizá fue el mejor intérprete del ideario falangista,
y de alguna manera supo concretar las ideas desde el punto de vista visual del falangismo español, ¿no? Esos son litografías, láminas, luego algunas se publicaban en libros, por ejemplo, y su trabajo como ilustrador responde en gran medida a eso que decía Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Mazas de os pido que pintéis cara al nuevo sol, cara a la primavera y cara a la muerte, ¿no? Y todo esto, bueno, aquí está todo el tema de la unificación de Falange con los requetés, etcétera, etcétera. Bueno, Sáenz de Tejada tiene algunos trabajos que fueron muy significativos en esa época. Por ejemplo, el libro de Canción de la Falange, para el que hace unas ilustraciones que realmente, desde mi punto de vista, son un ejemplo muy claro de por dónde hubieran querido los falangistas que fuera el asunto, ¿no? El arte que ellos proponían, ¿no? Entonces ahí vemos diferentes páginas que van ilustrando estrofas de la canción del Cara al Sol directamente, y bueno, aquí esa idea a mí me gusta mucho la del medio y la otra de más allá, ¿no? Donde vemos que hay como un aura por la cabeza del soldado, ¿no? Hay algunas en que, por ejemplo, en esta que vais a ver ahora, está con el yugo, las flechas y está ahí mirando hacia el rompimiento de gloria como si fuera una especie de santo, ¿no? O la imagen esta, ¿no? Perdón, aquí, perdón, la de aquí. Luego, la de la derecha, ¿no? Luego, también otra de sus grandes trabajos es Poema de la bestia y el ángel, ¿no? Que ilustra un poema de José María Pemán, que viene a justificar la guerra, ¿no? La guerra civil, por la bestia, la barbarie roja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después él dirige Historia de la Cruzada Española, y estas son algunas de las ilustraciones que hizo con Valverde, y que, bueno, aquí pues el que veis ahí en el púlpito, ¿no? Pues lo que está hablando es se titula El Iluminado. En el otro pretende ilustrar pues el saqueo de las iglesias de los republicanos. En fin, eran todas las imágenes de este corte, ¿no? de este tipo, ¿no? Y llegado a este punto, es importante tener en cuenta que el régimen de Franco siempre supo el valor de la propaganda política, algo que habían aprendido todos con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra con auténtica propaganda moderna, aprendieron cuál era el valor de la propaganda. Por eso le daban mucha importancia a la propaganda. Por eso consideraban que el control del medio impreso era fundamental, porque era un vehículo, el medio impreso, de propagación ideológica de primer orden. De tal manera que la censura que se realiza a través del control de los medios de comunicación impresos. Es decir, en las normativas que existen, en muchos casos son normativas que afectan, o leyes que afectan, al control de los medios impresos. En el 28 de julio del año 36, en una fecha tempranísima, porque han pasado 10 días, ¿no?, del golpe, se crea la Junta de Defensa Nacional, declara sometidos a jurisdicción de guerra los delitos realizados por medio de la imprenta o por cualquier otro medio de publicidad. Y entonces se ordena la censura previa, y aquí ya se instaura la censura previa, de 2 ejemplares de cualquier impreso o documento destinado a la publicidad. Y desde el comienzo de la Guerra Civil se produce un proceso de concentración de poderes en manos del Estado franquista, que va a crear toda una serie de órganos de propaganda, control de prensa y de censura. Y fue además, decía Justino Simnova, que fue una exigencia de la guerra, ¿no?, el control de la propaganda. Pero además tenía una fundamentación teórica en la doctrina nacional sindicalista, ¿no? Se basaban en las teorías de Falange, en las teorías de Mussolini, en las teorías de Hitler, o sea, de los nazis, etcétera, porque aunque Franco nunca concedió plena libertad a la Falange, sí que asumió ciertos postulados de Falange en materia de comunicación, y fue lo que aplicó. De hecho, Falange se hizo con el control de numerosas publicaciones. A medida que iban entrando, conquistando,
iban asumiendo muchas publicaciones. De tal manera, y esto yo recuerdo haber entrevistado a personas que trabajaron como ilustradores y diseñadores en ese periodo, que, por ejemplo, en el momento en que alguien tenía un expediente de haber sido rojo, como mucho, si no había acabado en la cárcel o había salido de ella, podía acabar en las revistas femeninas porque tenían menos control que en las otras revistas, o podía acabar a lo mejor con suerte en las revistas católicas, porque las posibilidades de trabajar en el mundo editorial eran muy difíciles, porque o una buena parte era de prensa católica o una buena parte era de prensa falangista, y lo que no era ni prensa falangista ni prensa católica tenían que solicitar permisos para sacar nuevas publicaciones, y entonces los permisos de solicitud de nuevas publicaciones, que por ejemplo están en el archivo Alcalá de Henares, son cosas, bueno, quiero lanzar una revista de decoración que exaltará la gloria patria de la decoración en el hogar de los españoles, ¿no? Cosas así eran, para que lo pudieran autorizar, ¿no? Y entonces les exigían, si sacaban nuevas publicaciones, un listado entero de colaboraciones, les exigían un listado de contenidos, un listado de qué iba a hacer quién, o sea, había un control exhaustivo de todo esto. Un control que además estaba ligado con el tema de los cupos de papel, porque había escasez de papel y entonces casi todo el papel se iba para las revistas falangistas. Y entonces los que eran particulares y pedían papel, pues muchas veces, si no consideraban que era lo suficientemente importante la revista con respecto al régimen, o si la querían censurar o cerrarla directamente, le cortaban el cupo de papel y no había más remedio que cerrar la revista, ¿no? Entonces, esto funcionaba de alguna manera así, ¿no? No voy a explicar cómo funcionó completamente el aparato de censura franquista porque sería muy largo, pero sí decir que en el año 38, la ley de 30 de enero, hace que se constituya el Ministerio de Interior, el Servicio Nacional de Propaganda, con Dionisio Ridruejo al frente, y el de Prensa, al frente del cual estaba Jiménez Arnau. Y dentro de esto estaban los departamentos de ediciones, radiodifusión, cinematografía, teatro, música, artes plásticas, propaganda de frentes y propaganda directa. Ahí se crean una serie de departamentos, que no voy a entrar en ello, pero por ejemplo se crea el departamento de plástica y de ediciones, que se encargaba de crear todos los carteles, la decoración para los actos públicos de los distintos organismos oficiales, pero además también controlaba, regulaba la producción, censuraba directamente. También era tarea de ellos, ¿no? De censurar, bueno, pues todo lo que fuera impreso, ¿no? Todos los medios impresos. La justificación estaba en la primera diapositiva que he puesto, que la justificación era que se atentaba con frecuencia, que alarma contra el prestigio artístico nacional, y bueno, cuando finaliza la guerra se continúa con esto, cambian los nombres de los departamentos, pero sigue existiendo. Y entonces en el año 41 existe una sección de plástica por la que pasan, como he comentado antes, todos los materiales que se pueden imaginar. Hebillas de cinturón, bordados, orlas, por ejemplo, de los colegios y de las universidades, etiquetas de botellas, papeles de envolver naranjas, felicitaciones de Navidad, todo. Y ya les digo que estaba todo eso, está en las cajas del AGA, del Archivo General de Administración, podemos encontrar todo esto. Incluso, como los censores muchas veces trabajaban como diseñadores, el caso del jefe de censura, que era Juan Cabanas, también lo censuraban a él. Entonces también tenía que pasar por el control de censura, ¿no? Entonces allí no escapaba nadie. Incluso hay cubiertas de libros de Cabanas que están censuradas y no se sabe muy bien por qué. Porque además los expedientes decían cosas tales como prohibido por color desagradable. No se especificaba cuál era el color desagradable. Prohibido por falta de composición. Prohibido por ejemplo, decían, por falta de factura estética y composición, debe repetirse por falta de nivel artístico, no debe autorizarse falta de dibujo, de composición y del más elemental sentido estético.
Pero no había explicación, solamente eran estas frases. Cuando además decían falta de composición, pues era muy complicado, porque se podía entender composición de texto, y entonces pasó más de una vez que alguien que compuso un texto entendió composición de texto, y cuando le llegó el expediente de censura que no le autorizaban porque había un problema con la composición, ¿no? Con la composición, entendió composición de texto, arregló la composición del texto, sacó la publicación a la calle y pasaron los inspectores de censura que pasaban por los kioscos, librerías, etcétera, por si acaso algo se les había escapado, y entonces digamos que les secuestraron la publicación porque la composición no se refería a composición tipográfica del texto, sino a composición artística de la página. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Es decir, era muy complicado saber qué tenías que hacer. Entonces, todo eso producía muchísimo retraso porque tardaban mucho tiempo en realizarlo. Pasaba primero la censura de la Iglesia, de moral y estética, luego pasaba por la censura del departamento de plástica, que era previa, entonces si no te lo autorizaban tenías que volver a presentarlo, y si no te lo volvían a autorizar, otra vez tenías que empezar, con lo cual retrasaba muchas veces la edición en meses. ¿Qué llevaba esto? Pues que ya la gente se autocensuraba, y de hecho yo entrevisté hace tiempo personas que ya han fallecido, que eran ilustradores y lo que llamaríamos diseñadores hoy en día, y te decían que ellos no sufrieron la censura, porque ya llegaban censurados de casa, ¿no? O porque la censura le llegaba al editor, no les llegaba a ellos directamente. Claro, todo esto fue muy problemático, porque produjo, por ejemplo, la pérdida del mercado editorial con América, porque aparte de estar entre medias, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que dificultaba las exportaciones, pues aparte de eso, el retraso en la producción, pues hacía que se generaran allí ya editores. Además, recibieron exiliados como, por ejemplo, Seoane, o como Miguel Prieto, por ejemplo, o como Renau, entre otros, que empezaron a activar el diseño editorial de países como México o Amster y Rabbids en Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hubo ahí un trasvase, ¿no? Digamos que, como apuntaba Valeriano Bozal, la vida artística española durante los años 40 y parte de los 50 estuvo determinada además por circunstancias e ideas, por las ideologías, también por la situación ideológica, económica, porque hay que recordar que el régimen económico era una autarquía, era el régimen autárquico de Franco, basado en las ideas de Falange. Entonces, ¿qué suponía esto? Pues esto suponía que había que pagar un 20% más en las importaciones, y eso hacía que no llegara maquinaria del extranjero, la tipografía estaban usando tipos de plomo de los años anteriores a la guerra civil porque no todo el mundo podía comprar, las planchas de fotograbado eran caras y se importaban, entonces se tenían que borrar y volver a grabar encima, con lo cual a veces encontramos revistas de los años 40 o 50 que está borroso, que se ve mal, el papel es de una malísima calidad porque el papel también se tenía que importar y era mucho más caro y escaso, y además las planchas de fotograbado al borrarse se desgastaban y no imprimían ya después de tanto tiempo con nitidez, ¿no? Todo esto explica de alguna manera, pues, bueno, esa situación de que el grafismo en ese periodo, el diseño gráfico, no fuera todo lo bueno que podía haber sido, ¿no? Entonces hay unas circunstancias que explican que aunque los ilustradores y diseñadores fueran muy brillantes, porque muchos de ellos no se exiliaron, sino que era gente muy buena que había trabajado antes de la guerra civil y que por circunstancias se tuvieron que quedar, pues su trabajo tuviera muchísimas dificultades, ¿no? Desde la censura hasta todas estas cuestiones materiales. De tal manera que, por ejemplo, yo conocí a Fernando Sáez, que era ilustrador y firmaba muchas ilustraciones, como Suárez era Goñi, que firmaba Suárez de Albor. Fernando Sáez firmaba como Sáez. Y él me comentó una vez que no existían puestos de trabajo, que las colaboraciones eran esporádicas, que estaban mal pagadas,
que había una bohemia gris, decía, con palabras textuales, donde apenas se sacaba para mal comer. Un ejemplo claro es Manolo Prieto, el famoso diseñador del toro de Osborne que estuvo tanto tiempo en las carreteras, ¿no? Manolo Prieto trabajaba en una agencia de publicidad llamada Azor, pero ganaba tan poco dinero que luego por las tardes tenía que estar dibujando las portadas de las publicaciones de novelas y cuentos. Y como para poder vivir tenía que hacer muchas, él no se las podía leer, no le daba tiempo, entonces las leía su mujer y se las contaba. Entonces cuando se las iba contando le iba dibujando, ¿no? Entonces iban malviviendo, excepto algunos casos particulares, pero en general iban malviviendo porque no había realmente nada estable, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues como ya he comentado, pues estaban las revistas de Falange, como puede verse aquí el caso de Vértice, que era esa revista tan lujosa, ¿no? Bueno, toda esta situación explica en gran medida la dificultad que ha tenido el diseño gráfico en el Estado español y también en Cataluña para evolucionar al nivel que ha evolucionado en otros lugares, ¿no? Hemos tenido que hacer luego una gran carrera, correr, ¿no?, a partir de los años 80, ¿no?, para poder alcanzar el nivel que ahora que sí que se tiene, ¿no?, respecto a afuera, pero ha costado mucho. Los cambios empiezan a notarse, algunos pequeños cambios, a partir de los años 50, por ese cambio también del régimen, ¿no?, hacia esa idea de apoyo exterior de ciertas corrientes más modernas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo aparece la revista Dau al Set, ¿no?, que ya fue un cambio porque ya se intentaba conectar con las vanguardias. Empieza a haber también grupos que intentan conectar con el periodo anterior al franquismo, ¿no? Y entonces surge el Grupo R, grupo de arquitectos, que cuentan con la colaboración de diseñadores gráficos como Ricard Giralt Miracle, que como he comentado antes, fue de esas personas que continuaron de alguna manera con las líneas que había en el periodo anterior dentro del margen, de los márgenes en que se podían siempre mover, ¿no? Aquí ya, como pueden ver, ya hay cierto cambio, ¿no? Pero también hay que decir que este era cierto cambio porque era Giralt Miracle, pero la media era más, como hemos visto anteriormente, imágenes de los años 40 que se siguen prolongando en el tiempo. En los años 50 seguimos teniéndolas muy similares, ¿no? Los cambios ya van a empezar a llegar a partir de los años 60, le voy a dedicar muy poco tiempo a esta parte, y muy al calor también del fin del régimen económico autárquico, del plan de estabilización, de la llegada del turismo, del levantamiento de sanciones de la ONU sobre el Estado español, que les permite concebir ciertas esperanzas de que les admitirían en el mercado común europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber un desarrollismo, entran los tecnócratas también en el poder, ¿no? Y entonces empieza a haber cambios y empieza a intentar impulsarse de alguna manera, no desde el régimen, desde luego, pero digamos unas nuevas corrientes en el campo del diseño, ¿no? No tenían nada que ver con el impulso del régimen, todo lo contrario. De hecho, Plan Narbona, que comentaba, ¿no?, que apoyo institucional era cero. Pero ya empezamos a ver en los años 60 finales cómo algunos diseñadores como Artigas, que se habían marchado, habían estado en Suiza, ya traen aires nuevos, o por ejemplo Pedragosa, que también había estado fuera de aquí, en Suiza, también traía esos aires nuevos, y entonces ya empieza a haber cierto cambio en la estética que estamos viendo. Plan Narbona, que había estado en París, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo se van aproximando a unas corrientes más europeas, a una manera de hacer diferente, más profesionalizada, porque por ejemplo Artigas, que se vuelve en los años 60 de Suiza, había conocido en Suiza una profesionalización que aquí no existía. Y entonces intenta trabajar con esa profesionalización, con esa profesionalidad, y estos diseñadores que habían estado en Suiza o en París se empiezan a dar cuenta de que es necesario construir asociaciones
que empiecen a velar un poco, ¿no?, por el desarrollo del diseño gráfico, incluso bajo ese paraguas todavía del franquismo, ¿no? En los años 70, ya en los inicios de los años 70, ya hay una cierta inquietud y además se produce ahí algo que a mí me parece muy interesante y también muy significativo, ¿no? Cómo empieza a haber toda una serie de diseñadores que se dan cuenta de cuál es el papel del diseño en la comunicación y que empiezan a renegar de trabajar en el ámbito comercial, porque consideran que en un momento de desarrollo económico franquista, estar trabajando en el sector del mercado lo que hace es que contribuir al éxito de la economía franquista. Entonces deciden que es importante trabajar para el sector cultural. Y eso ha marcado mucho al diseño posteriormente, porque de alguna manera todavía hasta hace poco había una cierta escisión entre diseñadores que querían trabajar para el ámbito de la cultura y diseñadores que querían trabajar para el ámbito del mercado. Y los diseñadores del ámbito de la cultura, digamos que se consideran, se les tiene un mayor aprecio, por decirlo de alguna manera, que a los que trabajan en el ámbito comercial. Y eso en realidad viene, quizá desde mi punto de vista, de estos debates que se producen en los años 70, de vamos, si apoyamos con el diseño a la economía, estamos apoyando la pervivencia de la dictadura, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones se empiezan a plantear en los años 70 y revistas como Construcción, Arquitectura y Urbanismo, que era del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña y Baleares, dedica un número en concreto al número 9, al diseño gráfico, un número monográfico. Había hecho también un número dedicado al diseño industrial, el 2 y el 3, y en ese número, bueno, pues ya empiezan a hablar de que el diseño tiene que contribuir a un entorno más humano, que el cometido del diseñador gráfico es transformar en comunicación la información, que la transformación cultural del entorno urbano y privado depende de los diseñadores, que tienen una influencia positiva, y tienen la sensación de que el diseño es modernidad y que gracias a que de la mano del diseño de alguna manera va a entrar la democracia. Y esto es muy curioso porque en los años 60, finales 70, yo recuerdo de gente que contaba que se dedicaban a hacer apostolado, por decirlo de alguna manera. Diseñadores que iban a dar charlas a empresarios y a gente por ahí para convertirlos al valor del diseño, ¿no? Y lo hacían como en esta idea de que si se mejoraban las empresas y las instituciones, a través del diseño se llegaría a la democracia, ¿no? Había como una fe, ¿no?, muy grande en esto, ¿no? Y yo entrevisté a Jordi Pericot hace algunos años sobre qué pasaba en el ISABA, en la escuela Elisaba, y cómo veían ellos qué había pasado en los años 60 y en los años 70 al principio, qué sucedía, ¿no? Y he puesto esta cita de Pericot porque refleja muy bien esta idea que van a tener los diseñadores gráficos e industriales de interiores en aquel momento, que ellos sentían que era ser diseñador gráfico, industrial, etcétera, era una actitud contestataria, como decía, contra la improvisación, la chapuza del mundo franquista en general y el oscurantismo de la religión, ¿no? Y lo creían de una manera bastante firme, ¿no? Hay que decir que en aquel momento eran todavía un grupo bastante reducido, no estaba extendido por todos los lugares, ¿no? Bueno, pues va a haber que esperar ya a los años, tras la muerte de Franco y a los años 80, para que se produzca un cambio significativo. Pero también se produjo el abandono de las ideologías. También se fueron los diseñadores que empezaron en los años 80 con mucha vitalidad y mucha energía, al final pues acabó eso cambiando, entrando también en un mercado que se exigía profesionales, ¿no?, y que a veces tuvieran que apartar esa idea de que el diseñador tiene que trabajar para la cultura, para la sociedad, etcétera. Y cierro la conferencia con esta frase también de Pericot, que refleja muy bien el desencanto, ¿no? El desencanto de después, ¿no?, toda esta gente que había sido muy militante en los años 60-70 se encuentra con cierto desencanto porque
tuvieron la sensación de que no habían logrado las expectativas que tenían ni respecto al diseño ni respecto a otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces tenían la sensación de que tuvieron que olvidarse de esa idea un tanto utópica de lo que podía hacer el diseño por el mundo, el diseño gráfico en este caso concreto. Pues nada, muchas gracias por la atención y bueno, si hay preguntas o comentarios, pues aquí encantada de... Moltes gràcies, Raquel, per aquesta classe magistral. No sé si teniu alguna pregunta. Tenim encara uns 10 minutets. Sí? Digues. Vet que ara et porten el micro. Sí, ¿entiendes el catalán? Sí, perfectamente. Sí, okay, pero no lo hablo porque mi nivel de catalán es como si tuviera 3 años aproximadamente pero o menos. lo entiendes. Perfectamente. Molt bé, perfecte. No, me ha interesado la conferencia. Yo soy coleccionista de publicidad antigua y realmente cuando vi el título de la conferencia dije voy a ir porque es incomprensible la davallada, perdón, la bajada de calidad. Sí, tú hablas en catalán que te entiendo Okay, perfectamente. Sí, porque te he dicho que iba a hablar en catalán. Claro, ya me cambias, ¿no? Gracias. Estoy muy mal. Incomprensible la bajada de calidad a nivel, por ejemplo, yo colecciono publicidad comercial, ¿okay? Porque, bueno, a principios de siglo y hasta los años 20 teníamos a Casas, a Riquet, a Utrillo, a Capuz, etcétera, etcétera. Después está Alumà, Cerny, Cervelló, Gerard, Julio Jané, Junceda, Penagos, Porta, etcétera. Y llega la guerra y yo, por ejemplo, no compro nada a partir de los años, o sea, de después de la guerra, porque es que no hay nada. Nada quiere decir nada. Si tú comparas un cartel de antes de la guerra civil, de cualquier tipo de producto o de turismo, ya no hablo del tema de, como tú has dicho, el cartel de guerra civil, la calidad entre el cartel de guerra civil y el cartel republicano y el cartel franquista, falangista, carlista, requete, etcétera. Y quería encontrar una explicación y tú me has proporcionado un poco de luz. Te quería preguntar, ¿cómo has dicho que se llamaba este registro por el que tenía que pasar todo? A ver, era el departamento de plástica. De plástica. Sí, pero donde se conserva todo esto es Sí. en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que se puede consultar. Lo que pasa es que tiene unos horarios de mañana. Entonces tienes que ser una persona completamente desocupada o un investigador que diga, me voy a echar la semana allí, ¿no? Okay. Entonces, y lo tiene está muy caótico, es decir, no tienes una caja donde diga propaganda, no sé qué, no, es archivo del departamento de plástica y hay no sé cuántas cajas. ¿Del Ministerio, Departamento de Plástica del Ministerio de Propaganda? Es que fue cambiando con el tiempo. Entonces había una sección de prensa y propaganda, que dentro tenía un departamento de plástica y ediciones. Okay. Entonces todo eso se mantiene. En el 66 hay un cambio importante, que eso no lo he dicho, que es la Ley Fraga. La Ley Fraga sigue habiendo censura. Pasa que es a posteriori, no es previa. Y entonces lo que hacen es secuestros de publicaciones. Y ahí se les cuelan más cosas, pero porque también había un intento ya de que esto. Entonces, esos archivos están en los archivos de censura. Okay. Si tú buscas, tú llamas a Alcalá de Henares y dices, quiero que los archivos ver los archivos de la censura, por ejemplo, de la sección o el departamento de plástica y ediciones, o el departamento de prensa y propaganda, porque como ya os digo, fue cambiando los nombres con el tiempo. Pero incluso si, por ejemplo, buscas... bueno, si pides censura, te van a sacar las cajas donde está la censura. Y ahí, a ver, ahí encuentras, ya os digo, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que en una caja te encontraras botones. Porque, claro, tenían un escudo. Y una pregunta y ya está. Gracias. Si para ti en los años 30 has dicho que es la edad de plata del diseño gráfico español, ¿cuál es la edad de oro?
La edad de oro, no sé, no hemos llegado todavía a ella, estamos en ella, quizá, no sé. O sea, en realidad hay que darse cuenta de que, claro, aquí, esto lo dicen algunos autores como Brihuega, entre otros, ¿no? En España hubo personas vanguardistas, pero no hubo vanguardias. O sea, hubo gente que estaba al día, que estaba al corriente, que leía cosas, ¿no? Que se traía a los futuristas a dar conferencias aquí. Pero no había movimientos como tales como hay en otros sitios, ¿no? Entonces, claro, eso explica que de alguna manera hayamos estado en el siglo XX por lo menos bebiendo un poco de lo que venía de fuera. Daos cuenta que aquí siempre, claro, ya desde en el siglo XIX también hay una censura muy férrea. O sea, en el XIX hay censura también. Entonces, todo eso marca mucho, porque al final, bueno, te controlan la estética, te controlan un montón de cosas, ¿no? ¿Cuándo se desarrolla un diseño desde mi punto de vista, en mi opinión, de una mayor calidad? Cuando estamos en entornos más democráticos. Por ejemplo, los suizos, no sé si conocéis la escuela suiza, el trabajo de los suizos. En Suiza el diseño es espléndido, es magnífico, en los años 40, los años 30 y demás. ¿Por qué? Porque ahí tenían muy claro que ellos diseñaban para fomentar la opinión pública, o sea, ellos pensaban que tenía que llegarse a la claridad, porque la claridad lo que hacía era que las personas pudieran entender mejor los mensajes. Si los entendían mejor los mensajes, lo que tendrían sería, por tanto, una mayor comprensión y una capacidad de desarrollar su opinión, una opinión pública y de votar, ¿no? Entonces, cuando estamos en un régimen más democrático, normalmente el diseño pues suele ser mejor porque hay una vía de la libertad de expresión. En Holanda, por ejemplo, ¿no? Que David Torres, que está ahí, pues esto, ¿no? Tiene una calidad, es que tú vas, por lo menos en mi opinión, ¿no, David? Tú vas en Holanda, vas por la calle en Holanda, el folleto más cutre es bueno. Es que el más cutre de buzoneo es bueno. Es bueno. Pero claro, en el momento que tú tienes censura, tienes carencias, por ejemplo, aquí, ¿qué ha pasado? Todo antes de la guerra civil, mucho antes de la guerra civil. El papel era de importación, porque aquí no ha habido grandes fábricas de papel, ha habido algunas, pero el papel era de importación. Las tipografías, los de plomo, eran de importación todas, venían de Alemania, ¿no? O venían de Austria. O sea, aquí no se fomentó, excepto en un periodo en el siglo XVIII, no se fomenta la industria de producción de tipografía. Aquí también hubo en Cataluña y tal, pero es el siglo XVIII. Después eso se queda ahí alguna pequeña fundición, pero todo se tiene que importar. Las máquinas se traen de fuera. Y claro, en el momento en que tú tienes eso, y encima tienes unas mentalidades pues muy influidas por la moral, el no sé qué, el control de censor de todo tipo, pues es muy difícil desarrollar algo, ¿no? que sea realmente una edad de oro. ¿No? Es complicado, es bastante complicado. Puede haber, a ver, en todas las etapas se habla de la edad de plata porque es una denominación que acuñó Mainer, ¿no? En comparación con el siglo de oro, y que sí que coincide todo el mundo en hablar de esa edad de plata porque hay una época de movimientos literarios, etcétera, en los años republicanos y ya en los años 20 finales, ¿no? Porque muchas veces saltaban ahí la generación del 27 es un ejemplo de ello, saltaban la censura, porque incluso la censura de Primo de Rivera tenía un largo brazo, pero había cosas, los libros los censuraba menos que las revistas. Las revistas sí que las censuraban. ¿Por qué? Porque había tasas de analfabetismo y sabían que había menos gente que leía libros y mucha más gente que compraba revistas o que veía las revistas. Entonces, ¿dónde censuraban más? En las revistas y en los anuncios, por ejemplo. En los anuncios menos porque el contenido no era tan importante, pero sobre todo las revistas. Los libros les pasaban mucho más, porque, por ejemplo, editoriales como Ulises Zenith o ediciones Hoy, esos traían publicaciones de izquierdas, y muy de izquierdas, y no las censuraban, porque seguramente pues porque pensaban que lo iban a leer Cuatro Gatos, o se les pasaban, algunas las censuraban, pero otras se les pasaban, ¿no? Entonces, bueno, todo eso explica, yo creo que para ver qué pasa hay que entender lo que sucede, ¿no? Y volviendo al tema este que tú comentas, los dibujantes, muchos de ellos se quedaron, es decir, si hacemos la lista de los que se exiliaron, es mucho menor que la de los que se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? No porque fueran franquistas, porque los dibujantes al final eran empleados, eran asalariados, o sea, los artistas tenían más libertad. Los artistas
podían irse, ganaban más dinero, el que ganaba dinero, ¿no? El que no pertenecía a una bohemia que no tal, pero los diseñadores e ilustradores siempre han dependido en su salario de las editoriales, de los anuncios, del no sé qué, ¿no? Claro, muchos de ellos eran pues lo que somos ahora, obreros o de clase media. Entonces, cuando se produjo el exilio, algunos se fueron, otros tenían que mantener a su madre, a sus hijos, a no sé quién, no podían moverse. Otros pensaban, ¿y dónde me voy, no? Si no tengo dinero en ninguna parte, ¿no? Entonces, cada uno es una historia. Entonces, muchos de los que estaban antes, por ejemplo, algunos que has mencionado, continuaron después de la Guerra Civil. No puede ser que alguien que fuera un buen dibujante o un buen diseñador cambiara la noche a la mañana y se hiciera malo. ¿Eso cómo lo explica? Las circunstancias únicamente. Porque no puede ser que alguien que era un personaje brillante de repente se convierta en alguien que no, todo lo contrario, ¿no? ¿Eso por qué es? Que fue lo que yo me pregunté cuando empecé a investigar estas cosas, ¿no? Fue lo que yo me pregunté, ¿por qué pasó esto? Bueno, gràcies. No sé si algú té alguna altra pregunta, si no ho deixem aquí. Sí? Vale, bueno, doncs moltes gràcies a totes i a tots per venir i moltes gràcies, Raquel. Muchas gracias a vosotros.